para que quede ahí constancia, que han de saber que nos traen ahí con, ¿cómo se dice? En corto, ¿no? Porque nos acusan nos acusan de faltistas y demás, ¿no? Y es una ridiculez con el pretexto de la pandemia, luego nos dicen que no damos clase y demás, ¿no? Entonces, ahí es una especie de casa de brujas, ahí aprovechando la pandemia contra algunos profesores. Este, y bueno, algún maestro me está justamente escribiendo sobre eso. Este, bueno, lo que les estaba Lo que les estaba diciendo es que lo que voy a comentar con ustedes es una especie de introducción a John Dewey, ¿no? En términos generales, que fue parte de un seminario que di hace algún tiempo y que un poquito actualizado, que servirá como de introducción al tema que nos convoca la próxima sesión. Voy a empezar a compartir la presentación, permítanme un segundo. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ok, muy bien. Ahí les pido nada más que luego las preguntas que ustedes tengan, bueno, pues las hagan, ¿no? Ahí se ve muy claro, ¿no? Fue una charla que dimos hace algún tiempo, un ciclo que se llamaba Acercamientos Filosóficos para una Pedagogía Libertaria, bajo la idea, pues, de que la educación y las prácticas pedagógicas pueden ser así como lo señala Paulo Freire, también prácticas libertarias, prácticas para la liberación y prácticas para la transformación. Por cierto, les había comentado que estoy dando un curso de filosofía de la educación también para profesores en la UPN, también así en línea. Y ahí este año he hecho la variante de introducir textos de Paulo Freire. Voy a introducir un poco esa variable, también voy a modificar algunas cosas también de nuestro propio programa, porque sí me interesaría que hiciéramos algunas lecturas, ya les estaré comentando, haré una adecuación del programa en algunas cosas, porque sí me parece prudente también incluir esta visión de Freire, ¿no? Que por cierto cumple 100 años, y hay un evento, creo que también los invité, ¿no? Me parece. Hay un evento el 20 de septiembre, que es una serie de mesas organizadas en la Universidad ay, ¿qué universidad? La, la Salle, la Universidad de La Salle. Y va a haber una conferencia con Henri Giraud, que es uno de los teóricos de la pedagogía crítica muy importantes. Si no, como quiera que sea, les vuelvo ahí a compartir, o les comparto si no les he compartido. Bien, el caso es que vamos a hablar de esta figura, John Dewey, que es una figura intelectual, un pedagogo, educador en la vieja tradición liberal norteamericana, que tiene una presencia muy importante en nuestros días, en el sentido pues de que hay como una especie de revisión y una especie de reconocimiento de la vigencia de su pensamiento, ¿no? Este punto es realmente interesante. Entonces habría que ver por qué John Dewey se ha vuelto como una especie de clásico de estos tiempos, qué tipo de temas, qué tipo de tópicos y cuál sería la base sobre la que se construye su filosofía de la educación. Por ahí ustedes en la bibliografía también pueden revisar, ahorita no la puedo ver, pero hay un texto mío de hace tiempo que fue sobre la base de la presentación de un libro sobre Dewey, donde hacemos alguna reflexión tanto sobre los artículos como sobre la figura de John Dewey, ¿no? Entonces esto puede servir también
para la exposición. ¡Ay! Que me está mordiendo mi perrito. Para la exposición que tendremos en la siguiente semana. Bueno, ahí está 1859, 1952. ¿verdad? Bueno, hay una imagen ahí. No sé si es pregunta, porque luego a mí se me va la onda, ¿no? Si habíamos visto esta imagen anteriormente. Sí, no, sí. Me parece que no. Bueno, ok, pues vean la imagen con detenimiento. ¿Qué es lo que ven? Analícenla, démonos unos minutitos para que la vean bien y a ver cómo la interpretan ustedes. Quien quiera hablar, recuerden que no los puedo ver, así que ni levanten la mano, simplemente hablan. A ver, ¿quién dice yo? A ver, compañeras, compañeros, ¿cómo lo interpretan eso? Porque no quiero como que dar mi versión hasta que ustedes lo analicen, lo visualicen. Para poder avanzar. Sí, adelante, adelante. Sí, Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo pues veo la imagen que pues es como una industria, una fábrica en donde las cosas están estandarizadas y vemos que primero entran, digamos, el material, la materia prima entra bastante diversa, las personas son diversas de todos los tipos, las edades y se espera que quepan en cierto molde para al final salir, pues sí, estandarizado, pues sí, con el mismo enfoque y creo que los desechos entonces son las personas que no se acoplan a ese molde, que no logran esas ciertas metas o no caben en lo que se espera de ellos, entonces pues, es lo que alcanzo a ver. Ok, ¿alguien más? Bueno, parece que andan así medio dormidones, ¿no? Bueno, pues ahí está, entran, digamos que ese es el proceso de formación y es una analogía de ver la educación como un proceso productivo, ¿no? Entran ahí los niños y las niñas, ¿no? En ese proceso de formación, como en una empresa, ¿no? Hay un proceso de, digamos, de lo que sería aquellos que pueden entrar al sistema educativo, aquellos que no logran avanzar en el nivel, ¿no? Que están, que son como desechos, ¿no? Dice clases diferenciales y especiales, todos aquellos que finalmente no han logrado, digamos, tener esa formación que en algún sentido es como un proceso productivo y una estandarización, como una especie de educación bancaria o esta especie de educación como dosificación de contenidos o competencias, ¿no? Dirigidas por los administradores de la educación que están ahí arriba, ¿no? Donde van, así como en la carrera de pedagogía en cierta universidad que yo conozco, donde solamente es actividades, y poca reflexión crítica, ¿no? Entonces van formando a estos futuros profesionales, ¿no? La educación es una especie de campo minado, difícil, ¿no? Incluso por ahí dice prohibida la entrada, y los que hay un imaginario que está construido por ahí, ¿no? La educación, ¿hacia dónde va dirigida? Hacia desarrollar una carrera, hacia una noción de bienestar, una idea de cultura, una idea de dignidad y una idea de conocimiento como poder. Si nos fijamos ahí en este proceso productivo en que se convierte la escuela, pues los individuos básicamente salen siendo los mismos, ¿no? Hay una estandarización, pues, que se da por esa dosificación. Si lo vemos, si analizamos esta imagen bajo
lógica de la sociedad del rendimiento y de la sociedad neoliberal, pues bueno, nuestra visión de la educación está bastante determinada por el poder, ¿no? Hablemos pues entonces de la trayectoria intelectual y de la actualidad de John Dewey. Leo y comento, ¿no? La reflexión sólida sobre el pensamiento y aportaciones de Dewey, 1859-1952, a la educación y a la filosofía de la educación parecen estar de vuelta. Una significativa cantidad de congresos, mesas redondas, debates y grupos de investigación en Latinoamérica y en España atestiguan el renovado interés por la obra del filósofo pragmatista estadounidense y comienza a destacarse una serie de estudios y publicaciones que abordan diversos aspectos de su trayectoria e ideas filosóficas y pedagógicas fundamentales. Primero quiero señalar este punto, ¿no? Dewey es un filósofo pragmatista, de una corriente filosófica que es el pragmatismo, emparentado pero no igual con el utilitarismo inglés, que va a poner el acento justamente en el asunto de los fines, pues de los fines y de las acciones que llevan hacia determinados fines, a realizar determinados fines que son necesarios o que van en función de deseos y de metas que están eh, eh, expresadas como parte de los objetivos del currículum o como parte de los objetivos del profesor o de los fines justamente de la formación, es decir, en esta dimensión filosófica. ¿A qué se debe pues la actualidad de John Dewey? Pues quizás son varios factores, aunque la clave podría residir en que la médula central del pensamiento deweyano, en la médula central del pensamiento de Dewey o deweyano, la democracia se establece como el marco esencial sobre el cual es posible la verdadera acción educativa. La educación nutre la formación ciudadana y su participación en la vida pública. Aquí me detengo un poco en esta idea de que Dewey, como un filósofo liberal, ¿no? Heredero de esa tradición liberal en Estados Unidos, sostiene, y ya lo veremos en la próxima exposición, sostiene que hay una correlación entre la educación y la sociedad, que nutre la dinámica de la sociedad y particularmente de una sociedad organizada democráticamente. La educación es lo que permite, desde la perspectiva de Dewey, la renovación de la vida social. La educación sirve no solamente para instruir a los sujetos en el desarrollo de competencias profesionales o procesos de adaptación, que en parte es eso, sino sirven también para posibilitar en los sujetos esta formación ciudadana, esta formación que incluye pues la apreciación y la participación democrática y la participación en la vida pública, ¿no? De tal manera que no solamente se renueva la sociedad, sino que se democratiza, se amplía este marco de aquello que significa la democracia en el sentido de participación ciudadana y transformación. La educación entonces no aparece como una especie de ente aislado, ¿no? Respecto a la sociedad, ¿no? Hay un vínculo natural. Hay un vínculo natural entre la democracia y la educación, o la educación y la sociedad. ¿Hasta aquí algún comentario? Si no, pues continúo. Ahí a la derecha hay una imagen
de un texto también muy interesante que yo recomiendo incluso a la compañera que va a hacer la exposición. Si quiere, lo puede consultar, debe estar por ahí en línea. Filosofía y Democracia de Richard Bernstein, ¿no? Que es un análisis muy interesante de los principios, de la trayectoria y de los principios de la filosofía de la educación de Dewey, ¿no? Bueno, Dewey nació el 20 de octubre de 1859 en Burlington, Vermont, en Estados Unidos. Se graduó en artes en la Universidad de Vermont en 1879 y se doctoró en filosofía en la Universidad de Johns Hopkins en 1884. Esta universidad pues, es una universidad muy reconocida. Inicia su carrera como profesor en la Universidad de Michigan entre 1884 y 1888. Enseña en esos años y luego fue profesor en las universidades de Minnesota, en Chicago y en Columbia desde 1904 hasta 1931. En ese trayecto, Dewey pues no solamente dio clases, sino se convirtió en investigador, analizó los fenómenos educativos, desarrolló toda una teoría muy educativa, analizó los sistemas educativos, como dice ahí en este slide, ¿no? Dewey estudió los sistemas educativos de México. De hecho, hubo cierta presencia de pensamiento de Weyano, pero luego se fue limitada esta presencia por el modelo que se configuró a partir de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, Dewey estudió los sistemas educativos de México, de China, de Turquía, de Japón e incluso de la Unión Soviética. Incluso Dewey viajó a la Unión Soviética a conocer la experiencia educativa de la Unión Soviética y ahí, bueno, primero tenía una opinión un tanto favorable de, digamos, los fines del modelo educativo soviético y luego, según sus críticos o según sus biógrafos, se decepcionó de algunas prácticas y estos mismos modelos. Durante su residencia en Chicago se interesó en la reforma de la teoría y de la práctica educativa, que esto resulta ser pues, un eje centralísimo cuando se plantea o se discute los propios fines de la educación, ¿no? Hay una teoría que sustenta la práctica y la teoría que responde a la dinámica de la realidad o lo que llamamos el dinamismo de la realidad, pues llama continuamente a la reconfiguración de la práctica educativa. Dewey concibe la escuela como un espacio de producción. Fíjense qué diferente. Y aquí la pregunta, ahorita me van a decir ustedes. Dewey concibe la escuela como un espacio de producción y reflexión de experiencias relevantes de la vida social que permite el desarrollo de una ciudadanía plena. Es decir, la escuela no es solamente un lugar donde los alumnos van, bueno, o iban, ahora virtualmente, a uniformarse de contenidos, de competencias, ¿no? Sino es un espacio de producción de subjetividades no determinadas, ¿no? Sino en configuración, en una configuración que diríamos es una configuración crítica, desde los distintos niveles, o sea, Dewey no estaría diciendo que es hasta la universidad, la enseñanza universitaria, donde se configura esta noción de ciudadanía, sino es de todo el proceso, implica esta configuración de esta formación que ahora llaman en primaria educación cívica y ética, ¿no? Esta idea de la educación para la ciudadanía futura. Dewey sostenía que lo ofrecido por el sistema educativo de su época no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la vida en una sociedad democrática. Y aquí va mi pregunta para ustedes. Según ustedes, ¿en qué podemos establecer un símil respecto a este tiempo? ¿La situación es igual o no? O sea, la pregunta va en el sentido de si nuestros sistemas educativos, e incluso estoy hablando antes de la pandemia,
Este, si nuestros sistemas educativos nos preparan para la vida democrática o no. Bueno, a mí me parece que, bueno, yo he visto, así como memes, ¿no? En donde dicen que, por ejemplo, las votaciones al momento de los eventos en donde se decide qué alimento van a llevar es como una preparación para la democracia, pero realmente yo pienso que nunca, o bueno, a mí nunca me instruyeron en el sentido de saber que tengo opciones para elegir, nunca me instruyeron en reclamar esas opciones que tengo para elegir y conocerlas vaya, nunca tuve como esa libertad de preguntar qué podía elegir y preguntar sobre esas cosas para ver con eh, elemento, qué elemento me favorecía más, ¿no? O con el cual yo me identificara más, lo que sea. O sea, siento que realmente para el hecho de que, bueno, yo lo estoy viendo en la educación primaria, creo. Ese es mi enfoque, o sea, como te ven niños. No sé si nunca, no consideran que sea óptimo que te muestren, no sé, un catálogo de opciones. Pienso, no sé. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo también. maestro. Ah, bueno, A no, ver. Ana Laura primero. Sí, pónganse de acuerdo porque yo no los puedo ver. Ok, bueno, gracias. Yo también pienso que no nos preparan para un sistema democrático. Yo soy la que va a dar el tema de los fines en la educación y justamente llegué a esa conclusión de que nos tienen muy, como que muy privados de libertad de poder elegir las cosas que nos gustan. Un ejemplo que siempre me ha causado mucha, entre comillas, molestia es que nos ponen, por ejemplo, las materias. O sea, nos imponen a que debes aprender matemáticas, español, química y todas estas cosas sin preguntarle a los alumnos si realmente les gustan esas cosas. Y no estoy diciendo así de que, que se vayan por lo que más les guste y que todo sea como que muy individual, no. Pero que sí exista como que esta oportunidad de decidir qué cosas quiero ver, qué cosas quiero aprender más y cuáles otras no. Y hablo del sistema público porque Santiago hace 2 clases nos dijo que a él sí le daban a elegir. Bueno, pues yo pienso que al menos en lo que es educación pública, lo viví en kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Nunca me dieron esta opinión, esta posibilidad de decidir sobre algo. Y lo vi mucho en esto de las materias. O sea, incluso en prepa a mí me obligaban a ver materias que ni siquiera me gustaban, pero ahí las tenía que llevar. Y luego también nos imponen esto de las calificaciones. O sea, si no las llevas, pues no tienes calificaciones. Y si no tienes esas calificaciones, pues no tienes el título. Entonces, para mí, se me hace que ahorita mismo todavía estamos muy, muy alejados de ese sistema de libertad. Sí, o sea, no hay una democratización en ese sentido, ni la currícula recurre a ningún tipo de consulta, ¿no? Decir, bueno, también, o sea, tomarle el pulso a los estudiantes, por ejemplo, de sobre qué quisieran aprender, ¿no? Por ejemplo, y aquí voy a prender mi cámara, no salí tantito de aquí de la presentación, porque eso sí me interesa. Bueno, todo me interesa, ¿no? Pero, bueno, ahí me ven, ¿verdad? Sí. Si les consultaran a ustedes a propósito de que se supone que en filosofía somos el espíritu democrático y crítico y demás, ¿por dónde quisieran que se configurara la currícula de la carrera de filosofía? Es decir, si ustedes les dieran la oportunidad de participar, digamos, en la elaboración del plan de estudios, de alguna manera se les consulta, ¿no? No digo que no participen absolutamente en nada. ¿Qué propondrían para la currícula? ¿Qué tipo de temas, qué tipo de conocimientos filosóficos, qué tipo de problemas? Porque esto tiene que ver con esta parte de la democratización de la currícula como un aspecto importante y significativo, ¿no? Para darle una verdadera dimensión
formativa, democrática a la educación. A ver, ¿qué dice? Porque estaban peleando ahorita por hablar, y ahora que ya estoy, ya no quieren hablar. ¿Quién dice yo? Aldo, adelante, Aldo. En general, he notado que mis compañeros siempre mencionan que les gustaría abordar más filosofía latinoamericana y también ver, ver más filósofas en general. Y también, pues, he escuchado también muchas veces que en ocasiones las historias de la filosofía se alargan bastante o podrían, se piensa que podrían ser más sintetizadas. La primera idea que tengo. Uh-huh. Sí, ese punto es importante, ¿no? De hecho, en la nueva currícula, bueno, en su plan, no sé si en su plan, no sé si llevan filosofía latinoamericana, me parece que sí, o son los recientes, y filosofía mexicana, lo que le llevan ahí como un semestre, me parece. Y en esta parte estoy absolutamente de acuerdo de la necesidad de puntualizar la presencia de las filósofas, ¿no? Mexicanas y universales, que hagan presencia, ¿no? Y que sean parte también que sean reconocidas, ¿no? Lo que llaman la justicia epistémica, y que sean discutidas y debatidas. Y no solamente aquellas que, por ejemplo, se han configurado o posicionado en los temas de género, ¿no? Es una parte ahí como es como que donde emerge más, ¿no? Pero yo creo que hay filósofas, yo proponía, incluso de repente son cosas que no entiendo, proponía que hiciéramos un seminario de Hannah Arendt ahí para los profesores, pero pues aparentemente nadie está convencido del asunto, y bueno, pues que es así, ¿no? Bueno, en suma creo que no sé si alguien quiere más decir otra cosa, de repente no hay como que esa democracia, ¿no? También, a la que está apelando Dewey, ¿no? Como esta formación democrática que implicaría como la configuración de una subjetividad diferente y de una idea de educación o de unos fines de la educación mucho más trascendentes y al mismo tiempo mucho más prácticos. Sí, Santiago, adelante. Sí, profe. Siento que algo en los planes académicos que nos hacen intentar creer que tenemos como la elección a nosotros los estudiantes son las optativas. Hace cuenta que siempre nos dan dos sopas y luego es o tomas esta y el siguiente semestre tomas la otra. Entonces, pues da igual que escojas, vas a llevar esas dos clases. Sí, es una libertad relativa, ¿no? También son las condiciones, también digo, sí, entiendo eso, pero también yo al haber sido coordinador les digo que de repente es bien difícil cuadrar todo eso, ¿no? Es bien difícil cuadrar lo que quieren, porque unos quieren unas cosas, otros quieren otras, y está complicado, ¿no? Y en un colegio, pues pequeño, no minúsculo, pero sí pequeño, se complica mucho este asunto de cómo hacer las programaciones. Habría que pensar no sé, otra estructura curricular, ¿no? De alguna manera para que se pudiera elegir justamente un tipo de formación, ¿no? O más libro posible dentro de las posibilidades objetivas, ¿no? Anesi. Sí, maestro, respecto a lo que comentaba el compañero Aldo, de hecho me gusta mucho este plan académico. De hecho, este semestre he estado pensando que me gustan mucho las materias que estamos llevando en este momento. Por ejemplo, esta es una de mis favoritas. No es por, no es por nada. Gracias. Y va a ver que se va a poner mejor. La disfruto mucho, la verdad. Bueno, sí, pero algo que no me gusta, o sea, que puedo decir que no me agrada del plan académico, aunque lo considero bastante completo, la verdad, es que, como comentó el compañero Aldo, cuando vemos mujeres, o como comentó usted, maestro, cuando vemos nosotros mujeres, las vemos de que como si fueran una sección apartada de la filosofía, como si fueran un ámbito de que nada más hay mujeres que estudian, nada más hay mujeres en las que estudian el género, como si fuera, bueno, este semestre vamos a ver mujeres como si fueran algo apartado que se ve
por otro lado, como si no hubiera mujeres en toda la filosofía. Claro, hay muchas circunstancias, no hay muchísimas mujeres reconocidas en el medievo, en la antigüedad, claro, o sea, se entiende, pero en la actualidad hay muchísimas mujeres que están haciendo filosofía, son profesionistas que están trabajando sus propios proyectos. En la edad moderna hay muchas mujeres filósofas y se siguen viendo como aparte de que no forman parte de toda la filosofía, forman parte de cierto tipo de filosofía y se ven como un semestre o como algo aparte, igual con la filosofía mexicana o latinoamericana, que se ve como si fuera un capítulo aparte, como una pequeña sección, y lo que se enseña de Europa es como la filosofía, digamos, la básica, como que la universal, y ya secciones pequeñas son filosofía asiática, filosofía latinoamericana, es como pequeñas secciones, siendo que nosotros somos México, que somos Latinoamérica. Pienso que también deberíamos, por supuesto, estudiar más filosofía que no sea tan eurocéntrica, como por ejemplo filosofía oriental, y además reconocernos más, identificarnos más con la filosofía mexicana. Por supuesto que no tenemos que estar de acuerdo con todos, o sea, eso sería bastante extraño que estuviéramos de acuerdo con todos los filósofos mexicanos, pero al menos tener la disposición de que aquí están las mentes que tocan estos temas. Está el temario general, digamos, que se toca, o hay ciertos autores, y verlos no como una materia en específico, que la vamos a ver en un semestre y se va a olvidar, sino como más amplio, creo yo. Bien, bien, gracias, Annecy. Pues sí, yo coincido. Hay como que una marginalidad para aquello que se aleja de la tradición, por un lado, ¿no? Son cosas que van cambiando, aunque lentamente, ¿no? Y por otro lado, también pienso de repente que curricularmente, luego, no sé, por ejemplo, hay ciertos semestres donde llevan 2 materias y llevan que el servicio social y esas cosas, y les quitan todo lo que podría ser formativo ahí, o materias así generales, algunas desde mi punto de vista absolutamente inútiles, que no les dejan tener como que una mayor una formación más sólida, ¿no? Es como para cumplir la cuota de otras cosas, ¿no? Que no, por ejemplo, esta materia que llevan, que tiene que ver con los fines de la universidad, ¿no? Esto de espíritu innovador y competitividad y ese tipo de cosas, ¿no? Que suena horrible, aparte, ¿no? Para nuestra carrera, ¿no? El hecho es que también uno tiene que reconocer, y ya con esto cierro la sección de quejas, de que pues no tenemos una plena autonomía para decidir tampoco, ese es el problema, por dónde llevar el proceso de formación, ¿no? Es decir, los actores y los protagonistas del hecho educativo, que son básicamente profesores y estudiantes, están un poco o un mucho en función de las políticas educativas, ¿no? Las políticas educativas generales y particulares que determinan la manera en cómo se estructura el currículum, ¿no? Y hacia dónde va la formación. Por eso ciertos contenidos como filosofía oriental o la presencia de las mujeres en la filosofía mexicana o latinoamericana, pues aparecen como marginales, ¿no? Ese es el asunto. ¿Por qué? Pues porque se entiende también que los procesos formativos también son procesos políticos. Son procesos de configuración de subjetividades, de identidades, de imaginarios, ¿no? Y sobre esta idea, uno se forma y luego ya en la vida real se da cuenta que hay más allá que aquello que uno ha aprendido en la tradición, ¿no? Justamente en estos tiempos que hay una vitalidad extraordinaria de la filosofía, desde mi punto de vista, uno se da cuenta de cuántas cosas se omitieron en la propia formación de uno, ¿no? Hay como, de repente, como que este asunto también de la especialización, que llega a veces a las carreras, también y luego hace mucha mella en el espíritu plural de la filosofía, ¿no?
En nuestro colegio, por ejemplo, la intención analítica es muy clara. Yo no comparto, aunque tampoco descarto lo analítico, pero no lo comparto como el eje formativo fundamental desde mi punto de vista. Pero bueno, entiendo que tiene que estar ahí, que para mí no debe tener tanta presencia así como ahora en el currículum, pero en fin. Pero lo importante es poder debatir eso, ¿no? Poder intervenir y decir y direccionar hacia dónde van los procesos formativos. Bueno, continúo con la presentación, porque si no, jamás acabaremos. Yo ya me conozco, déjenme. Y la idea es que dar justamente este panorama, ¿no? De Dewey, ¿no? No seguirnos quejando tristemente. Bueno. Como filósofo, Dewey, dentro de la tradición pragmatista que hereda de William James, subraya todo lo práctico, subraya todo lo práctico, esforzándose en demostrar cómo las ideas filosóficas pueden actuar en los asuntos de la vida diaria. Fíjense, a propósito de que ustedes tienen, han planteado un coloquio de que no sé cuándo será, me imagino que por noviembre, han planteado un coloquio de filosofía práctica. Desde mi punto de vista, toda la filosofía debería ser práctica, aunque aquello que entendemos por práctico es lo que está sujeto a discusión, ¿no? O sea, lo práctico como utilitario, lo práctico como transformador del objetivo, lo práctico como que, ¿no? Ahí está un eje de debate, ¿no? Yo sostengo también que sí, la filosofía debe tener un aterrizaje de lo teórico a lo práctico y debe llegar justamente al centro, que es el hombre y los problemas del hombre, ¿no? Como se llama este libro de Dewey, ¿no? El hombre de sus problemas. Que publica en 1967, cuando yo tenía un añito de edad. En ese año, Dewey realiza una observación que acaso describe parte de esta problemática, de cómo la filosofía puede actuar en los asuntos de la vida diaria. Lo que sucede para Dewey es que la filosofía, empeñada en la disquisición de los grandes problemas centrales, de los grandes, así con mayúscula, de los fundamentos del conocimiento y del ser, así también con mayúscula, parece haberse olvidado de las finalidades prácticas de su conocimiento, que a fin de cuentas se convierten en un criterio de utilidad para el sujeto, o esta idea, digamos, de la filosofía para la vida. La filosofía tiene sentido cuando sirve para la vida, y no se queda solamente, como muchas veces pasa, como un mero ejercicio argumentativo o un mero ejercicio teórico, ¿no? No es, como podría pensarse, el origen del problema en torno al valor y utilidad de la filosofía, la perplejidad o la diversidad de las posiciones o de los ismos que existen en el discurso filosófico, o sea, esto que es muy propio de nuestro lenguaje especializado, ¿no? Existencialismo, empirismo, racionalismo, etcétera, etcétera. Pues estas posturas o estos discursos representan diversas respuestas plausibles, ¿no? O sea que Dewey no critica en ese sentido existencia de estas corrientes filosóficas. Digo, finalmente eso es de escasa importancia, lo dice en este texto que hemos citado. El interés del público, el común denominador de la gente, se centra en cuestiones como esta. ¿Cuál es la finalidad específica y la tarea de cualquier sistema de filosofía? ¿Cómo se relaciona una filosofía con los intereses y manifestaciones que hoy se presentan como problemas de todos los hombres? Ahí está justamente y muy claro esta dimensión práctica a la que apelaría Dewey en su concepción del valor de la filosofía y de la presencia de la filosofía en la educación, orientada, ya dijimos, hacia el desarrollo democrático. Su planteamiento, yo quiero que, ¿ven la imagen de abajo de la tumba de John Dewey? ¿Sí? Sí, profe. Hasta le pueden tomar foto, porque quiero algo así en mi propia lápida. Así que bueno, Rolando Picos, filósofo y educador. Sería muy padre. Aunque no la visite, nomás con que esté la placa, ya con eso me conformo. Su planteamiento lógico y filosófico de Dewey
era de cambio permanente. Eso es muy importante. No podemos pensar la educación, ojo, como una sustancia, sino más bien como una forma que va cambiando, que acorde con el tiempo, que va cambiando acorde con los problemas. Por eso no podemos pensar hoy la filosofía y la educación en general de la misma forma que la pensábamos antes de la pandemia, ¿no? La pandemia ha puesto de relieve no solamente las viejas carencias en la formación, sino también necesidades formativas de los profesores, carencias didácticas o metodológicas de los estudiantes y de los profesores, una serie de cuestiones, ¿no? Que nos llevan a revisar también de manera crítica y autocrítica, no solamente como actitud de rechazo, lo que hemos hecho hasta hoy, ¿sí? Pero no es para entregar todo el problema o todo el proceso de formación educativa a decir, bueno, pues en adelante, bienvenidos al reino de la virtualidad, y eso que sea, digamos, la instauración de un nuevo orden pedagógico, ¿no? O sea, debemos de tomar esto como dentro de la excepcionalidad y subrayar también que amén de los procesos formativos, lo dialógico, lo presencial, la pedagogía de la presencialidad que dice Fernando Bárcena, tienen un papel importante y fundamental en esta idea de la formación del humano para estos tiempos, ¿no? El proceso de pensamiento en la filosofía de Dewey es un medio de planificar la acción y de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta. Y esta idea de ver en la filosofía de John Dewey, no solamente estos razonamientos teóricos, ¿no? Y estas grandes disquisiciones teóricas, sino también de revisar las posibilidades y de proyectar los procesos de intervención, digamos, por parte de los docentes, en el aula, en el proceso educativo, pues van denotando su carácter práctico e incluso podríamos decir, en términos de investigación educativa, que van muy relacionados con los enfoques de pedagogías, de modelos de intervención, ¿no? Por ejemplo, los procesos de metodologías de investigación-acción, por ejemplo, ¿no? O los proyectos de intervención pedagógica, toda una corriente de investigación, en este caso en la educación, que tiene como finalidad identificar, reconocer, describir los problemas en el aula e intervenir, establecer cierto tipo de intervención en el aula a fin de transformar el proceso pedagógico y evaluar los resultados, ¿no? Posibles, ¿no? Entonces esa parte me parece así bien importante. También, Dewey, hay que visualizarlo como un activista, ¿no? Como un pensador que yo decía está identificado con una tradición liberal. También ahí incluso tiene que ver con este imaginario de los profesores, ¿no? Que no son solamente como que técnicos en procesos pedagógicos, ¿no? Sino que su labor va más allá de lo meramente, ¿cómo diré? Pedagógico en ese sentido, sino tiene un sentido propiamente formativo, ¿no? Tiene un sentido de formación de conciencia, de autoconocimiento y de acción de los sujetos, ¿no? O sea, un docente reflexivo, un docente que sabe que aquello que hace no es solamente dar una clase, sino, decía yo, formar una subjetividad. Eso es importante, ¿no? Y estar como que a la vanguardia de los procesos, de las causas más progresistas, ¿no?
Eh, ¿qué causas progresistas hay? Bueno, pues, por ejemplo, la defensa de la educación pública, de la igualdad de derechos, la lucha contra el racismo, la denuncia de los sistemas económicos opresivos, la lucha contra la pobreza, el reconocimiento de hoy, para ponerlo así, el reconocimiento de la diversidad en todos los términos, sexual y demás, ¿no? Entonces, una idea del docente que se ha perdido mucho y que creo que recuperan, por ejemplo, las pedagogías de tono crítico como las de Peter McLaren y Henri Giron, ¿no? Es decir, de la figura del profesor como un intelectual en cierta medida progresista, que no necesariamente está pidiendo la revolución, o sea, tampoco construir ese imaginario, ¿no? Sino lo que está pidiendo son cambios y no solamente pidiéndolos, sino promoviendo esos cambios por el fin de esta renovación de la sociedad que hemos estado señalando. Es decir, aquí ya estamos en una concepción del profesor, de la profesora, como algo más que un mero empleado, ¿no? Como algo más que un mero interventor o dosificador de contenidos pedagógicos, ¿no? Si no estamos hablando de un verdadero formador, al menos si yo lo entiendo así desde mi punto de vista, ¿no? Dewey escribió muchos textos, muchos artículos también. Estos son solamente algunos de las obras de Dewey. Libros como Psicología, La Escuela y la Sociedad, Democracia y Educación, que es un texto bien de inicios del siglo XX, La reconstrucción de la filosofía, Naturaleza humana y conducta, de 1922, La búsqueda de la certeza, de 1929, El arte como experiencia, o sea, la noción del arte como experiencia que suma la formación, Lógica, la teoría de la pregunta y Problemas del hombre, en 1946, entre algunas obras. Ahora, en relación al tema de la educación y la formación cívica, esta idea con la que empezamos esta exposición, habría que señalar que para Dewey la auténtica formación cívica es aquella que, más allá de los formalismos y límites de la democracia liberal, logra incidir en un cambio actitudinal en los individuos, haciéndoles capaces del verdadero ejercicio de su libertad. En ese sentido, hasta podríamos decir que hay una especie de prolongación de un sentido de la ilustración en términos generales, y de un sentido de la emancipación como algo que es obra del propio sujeto, ¿no? Que es obra del propio ejercicio de su voluntad, así como lo dice Kant, ¿no? En este textito de qué es la ilustración, ¿no? De este sapere aude, ¿no? El ejercicio de la libertad supone esta capacidad que dota a los individuos no solamente de un sentido de su propia existencia, sino de un sentido y un direccionamiento correcto de su acción, ¿no? Se trata por estos medios de una transición de considerar o concebir la democracia solamente en términos teóricos, una democracia teórica y contemplativa o meramente procedimental y electoral, ¿no? A una democracia en acción y en proceso, es decir, a una idea de insuflar, incidir en una cultura democrática en muchas de las prácticas en la sociedad, ¿no? Incluidas, para empezar, las prácticas que se dan en los procesos formativos, en un salón de clases. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario de lo que he dicho? ¿Alguna opinión? Me perdí. ¿No? Bueno, si no, para seguirle, porque esto todavía falta. Entonces déjenme volver a compartir. Pregunta, ¿ahorita estaba compartiendo o no? ¿No? Sí, profe. Bueno. Bueno. Ok. Muy bien. Ahí está. En Dewey
el valor de la educación y la democracia como forma de vida implican el equilibrio, fíjense, el equilibrio entre las necesidades de la comunidad, su progreso moral. Esta idea del progreso moral es interesante también, y el respeto a los derechos individuales de sus ciudadanos. Esta idea del respeto a los derechos individuales, pues obviamente tiene que ver con esta tradición liberal de la que Dewey es heredero, ¿no? Esta cultura democrática que se genera en las aulas implica el reconocimiento de esos derechos individuales que son tan importantes para el sujeto, ¿no? El acierto de Dewey, pensador liberal y pragmático, es por una parte dejar de lado las certezas fundacionales tan propias de la filosofía clásica, decir qué son las cosas, ¿no? Para destacar el valor de la experiencia, en este sentido, una experiencia empírica, material, propiamente humana, su utilidad como criterio de la acción humana, y pensar desde allí, desde esta experiencia, desde estas posibilidades, la utopía posible en la educación fuera de todo esencialismo filosófico. Y esa idea a mí me parece magnífica, ¿no? Es justamente en aquello que acontece en las aulas, aquello que marca esta interrelación entre profesores y estudiantes, en los procesos formativos, aquello que nos permite visualizar una otra educación, una otra forma de visualizar el mundo, y por lo tanto una otra forma de configurar ese mundo por guión venir, ese por venir, ¿no? Es un realismo, voy a utilizar ese término y así ya lo pueden consignar como la frase facebookera del viernes 10 de septiembre, o un realismo utópico, lo cual es una absoluta contradicción, pero en los marcos de lo que estamos diciendo aquí tiene sentido, ¿no? Aquí hay una tablita ahí que acompaña las imágenes, ¿no? Que nos sirve un poco para comparar, ¿no? Entre modelos anquilosados, demasiado tradicionales, modernos en este sentido, modernos, pero en un sentido no progresivo, ¿no? Sino modernos en el sentido más tradicionalista, y lo que nos estaría planteando esta visión de Dewey, ¿no? En la educación tradicional, lo importante no es la persona que aprende. En nuevos conceptos de educación, el estudiante es el protagonista de su aprendizaje, pero el hecho de que el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje no significa que el estudiante va por la vida como solo, solitario, sin acompañamiento, que el estudiante va a aprender solamente a partir de la lectura solitaria o de la dosificación de contenidos pedagógicos a través de la red, ahora, ¿no? En esta idea, ¿no? Sino debe existir una noción de formación que combine, por una parte, el esfuerzo personal, ¿no? Y por otra parte, el proceso dialógico, ¿no? El acompañamiento, digamos, que para mí me parece importante, ¿no? En la educación tradicional, lo importante son las materias, el profesor como un experto, y ahora lo que verdaderamente importa es la persona que aprende, y reconociendo también que el profesor, que el expertise del profesor es siempre relativo, ¿no? Porque insisto, también el profesor es una forma, no es una sustancia, ¿no? Es una forma que asume, que va cambiando también en el desarrollo de su misma experiencia, ¿no? En la educación tradicional, el estudiante continúa siendo un medio y no un fin. El fin es aprobar, pasar de curso, terminar la secundaria o una carrera universitaria, ¿no? Terminar la licenciatura en filosofía, por ejemplo, como para tener una licenciatura, ¿no? Y decir, pues sí, soy licenciado, soy profesionista, no. Ahí tiene sentido este viejo discurso humanista, ¿no? La formación y en educación superior, sobre todo, tiene finalidades más trascendentes que solamente configurar las posibilidades profesionales de un sujeto, ¿no? Ahora bien, aquí el nuevo concepto implica, bueno, que de alguna manera la nueva currícula esté al servicio del estudiante, aunque esté al servicio, vamos a ponerles comillas, porque tampoco es como ir a
a una barra de restaurante de comida rápida, ¿no? No es un self-service, ¿no? Tampoco la educación. Y no es ponerle así todas las cosas que quiera del menú. Habrá cosas que no le gusten, pero tendrá que comer, ¿no? O sea, es parte de este proceso. No es la pedagogía del facilismo, ¿no? De que, pues que tome las materias que quiera. No, pues lo complicado, pues no. O sea, también el proceso formativo exige, pues, madurez, ¿no? En la educación tradicional, más que de aprendizaje, se habla de enseñanza y estudio, y aquí se habla de aprendizajes significativos. El significado no puede enseñarse, sino que cada ser humano debe descubrirlo por sí mismo, ¿no? En todo caso, yo subrayo que el significado es algo que se va aconteciendo y es algo que se va compartiendo. Ahí está un poco el modelo pedagógico de Dewey, ¿no? Es un aprender haciendo cosas específicas, pero no en un mero sentido utilitarista, ¿no? Un learning by doing en el buen sentido, ¿no? No una copia utilitaria, que se acompaña siempre de un pensamiento reflexivo. Estoy haciendo, pero algo, una actividad, pero la voy acompañando de un pensamiento reflexivo. Se parte de la idea de que el currículo y la enseñanza deben centrarse en experiencias, necesidades que engloben intereses de los alumnos. Por tanto, la vida social en la escuela de Guyana se basa en el intercambio de experiencias y la comunicación entre los individuos. Así que el aprendizaje experiencial es activo, utiliza y transforma los ambientes físicos y sociales. De ahí esta idea que yo les manejaba de la educación también como, no solamente como diagnóstico, sino como cierta forma de intervención, decíamos, ¿no? Se establece entonces un fuerte vínculo entre el aula, comunidad y la escuela y la vida. Es decir, un aprendizaje que genere cambios sustanciales en la persona y su entorno, ¿no? Así, grosso modo, esta slide estaría como que explicando por dónde va el asunto. Y aquí yo lo que hago, ya estamos en la parte como que final, aunque nos va a tardar todavía un ratito, es comentar algunos contenidos de algunos textos que denotarían, desde mi punto de vista, junto con el texto de Democracia y Educación, que es un texto muy amplio y muy rico, de muchos matices, que denotaría pues como que la filosofía de la educación que construye o en la que se sustenta el pensamiento de Guayana, ¿no? Este libro de Mi credo pedagógico, que es un clásico dentro de los textos que se refieren a Dewey, ¿no? Dice el artículo primero, lo que es la educación es una especie como de, ahora sí que credo pedagógico, ¿no? Creo que toda educación procede por la participación del individuo en la conciencia social de la raza humana se refiere. Este proceso comienza inconscientemente casi desde el nacimiento, está continuamente formando las capacidades del individuo, saturando su conciencia, formando sus hábitos, educando sus ideas, despertando sentimientos y emociones. Mediante esta educación inconsciente, gradual diríamos, el individuo llega gradualmente a participar en los recursos intelectuales y morales que la humanidad ha logrado acumular, ¿sí? Entonces aquí se va reconociendo estos dos aspectos, lo individual y lo colectivo, ¿no? Y la educación como también al mismo tiempo una especie de proceso de apropiación de una cultura. La educación más formal y técnica, dice Dewey, aunque se justifique, no puede alejarse con seguridad de este proceso natural. Aún la más técnica, pues, tiene que seguir ese mismo procedimiento. Únicamente puede organizarlo o diferenciarlo en alguna dirección particular, pero no puede romper con todo esto que tiene que ver también con la tradición. Al plantear lo que es la escuela, dice Dewey, creo que la escuela es primariamente una institución social. No dice una institución socialista, tampoco dice una institución privada. Aquí el hecho del carácter privado o público de la educación no tiene que ver. Es una institución social porque es una institución para la sociedad, ¿sí? O dirigida para la sociedad,
o para algunos sectores de la sociedad, ¿no? Pero básicamente para la sociedad, sea una modalidad pública o privada. Siendo la educación un proceso social, la escuela es simplemente aquella forma de vida en comunidad en la que se han concentrado todos los medios más eficaces, como se ven en las imágenes, para llevar al niño a participar en los recursos heredados de la raza y a utilizar sus propias capacidades para fines sociales. La educación es pues un proceso de vida y no una preparación para la vida ulterior. Con esto de, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿No? Sino más bien de, ¿qué estás haciendo? ¿Qué va haciendo? ¿Qué va haciendo en ese mismo proceso de aprendizaje? La escuela por tal debe representar la vida presente, una vida tan real y vital para el niño como la que vive en el hogar, en la vecindad o en el campo de juego. De ahí se habla pues de esto que los pedagogos constructivistas subrayan a cada rato, que es el aprendizaje significativo. En cuanto a las materias, de lo que hablábamos hace ratito, dice, las materias de enseñanza, creo que la vida social del niño es la base de concentración o correlación de toda su preparación o desarrollo, es decir, los aprendizajes, las materias, la currícula, tiene que ir en función de su mundo de vida. La vida social proporciona la unidad inconsciente y el fondo de todos sus esfuerzos y de todas sus realizaciones. Las materias del programa escolar han de marcar una diferenciación gradual, partiendo de la primitiva unidad inconsciente de la vida social. Dice Dewey, nosotros violentamos la naturaleza del niño y dificultábamos los mejores resultados éticos al introducir al niño demasiado rápidamente en una cantidad de estudios especiales de lecturas, escritura, geografía, etcétera, sin relación con su vida social. E incluso aquí algo que parece chiste, pero es anécdota, de que no sé si han visto una publicidad ahí en el internet, en el Facebook, de que si ya sabe leer, entonces ya puede aprender a programar. O sea, dicen de los 5 años, ¿no? Es un curso que ofrecen para niños, ¿no? Entonces, como ya los niños ya aprendieron a leer, entonces ya pueden aprender a programar. No dudo que puedan, ¿no? Pero aquí el asunto es que primero tienen que, antes de pensar en estas, al menos desde mi punto de vista, en estas competencias técnicas, lo primero es generar un mundo de vida y un imaginario y una cultura lectora, ¿no? También, creo yo. Sí, es decir, si el lenguaje, y en este caso la lectura y la escritura, son los medios fundamentales de la apropiación del mundo objetivo y externo, ¿no? Y también esta idea de que llenar al niño de 1000 cosas, ¿no? 1000 cosas, 1000 actividades de tal manera que no tenga tiempo para perder. Bueno, y entonces, ¿dónde queda la niñez tal cual, ¿no? Si la niñez es ese tiempo, donde se es niño, ¿no? Donde la única obligación debería ser prácticamente ser niño, ¿no? Aquello que es significativo para la vida, aquello que va construyendo el ser humano que seremos en el futuro, ¿no? Y no alguien a quien se tensa desde el principio, imitando un modelo de lo que incluso uno no es, ¿no? En el artículo 4, que habla sobre la naturaleza del método, dice Dewey, creo que la cuestión del método se puede reducir en último término a la cuestión del orden del desarrollo de las capacidades e intereses del niño. La ley para presentar y tratar las materias es la ley implícita de la propia naturaleza del niño. Siendo esto, sí creo que las siguientes afirmaciones son de importancia suprema para determinar el espíritu en que debe aplicarse la educación. El aspecto activo precede al pasivo en el desarrollo de la naturaleza del niño. Estas actividades manuales, pues. La expresión tiene lugar antes que la impresión consciente. El desarrollo muscular precede al sensorial. Los movimientos se producen antes que las sensaciones conscientes. Creo que el estado de conciencia es esencialmente motor e impulsivo, que los estados conscientes tienden a proyectarse en acciones. Más allá, pues, también de todos los descubrimientos en términos de las neurociencias y demás, lo que se destaca aquí es el aspecto activo, ¿no? Aquella parte que decía o identificaba Dewey con el learning by doing, ¿no? Con esta parte de la experiencia como una parte fundamental, ¿no?
Otro texto que ubicamos ahí es que habla de las escuelas del mañana, ¿no? Entendiendo pues que Dewey reflexiona desde el marco de la modernidad, de una modernidad que sí es una modernidad reflexiva, ¿no? El olvido de este principio es la causa de una gran parte de la pérdida de tiempo, dice Dewey, y de energías en el trabajo escolar. Se coloca al niño en una actitud pasiva, receptiva o absorbente, lo cual también sucede mucho en filosofía, ¿no? Donde están ahí como convidados de piedra y el maestro ahí echándose el mega rollo, ¿no? Pensando que está diciendo algo muy trascendente. Las condiciones en que se halla son de tal género que no se le permite seguir la ley de su naturaleza. El resultado de ello son pérdidas y rozamientos. Las ideas, procesos intelectuales y racionales, son también resultado de la acción y se desarrollan para controlar mejor la acción. Lo que llamamos razón es primariamente la ley de la acción ordenada o efectiva. Tratar de desarrollar la capacidad de razonamiento, de juicio, sin referencia a la selección y ordenación de los medios en acción es el error fundamental de nuestros actuales métodos de tratar este punto. Como resultado, presentamos al niño símbolos arbitrarios. Entonces aquí es muy importante desde la perspectiva de Dewey el diseño de ese proceso pedagógico y que los medios de la formación sean los más adecuados. El artículo 5 habla sobre la escuela y el progreso social y ahí vemos imágenes pues también de las asimetrías y de las condiciones en que se dan los procesos formativos marginales, ¿no? En situaciones de pobreza. Creo que la educación es el método fundamental del progreso y las reformas sociales. Todas las reformas que se apoyen simplemente en la aplicación de una ley o en la amenaza de ciertos castigos o en cambios de disposiciones mecánicas o externas son transitorias y fútiles. La educación es una regulación del proceso de llegar a participar en la conciencia social, subrayo esto de la conciencia social, en tanto conciencia colectiva, y la adaptación de la actividad individual sobre la base de esta conciencia social es el único método seguro de reconstrucción social. También subrayo este asunto de la reconstrucción social como considerada aquí como aquella que va a permitir modificar las estructuras injustas, desiguales, inequitativas, negativas en términos generales que presenta la sociedad. Esta concepción tiene debidamente en cuenta ideales individuales y sociales. Es individual porque reconoce la formación de carácter como la única base genuina del recto vivir. Es social porque reconoce que este carácter recto no ha de ser formado por conceptos, ejemplos o exhortaciones como el catecismo moral, ¿no? Meramente individual, sino más bien por la influencia de cierta forma de vida colectiva o comunal sobre el individuo. Si cambia la comunidad, si cambia el colectivo, si cambia la comunidad escolar, pues habrá evidentemente consecuencias, habrá resultados que uno espera que sean positivos en la conciencia y en la acción de los estudiantes. Resultados éticos, como subraya aquí. En la escuela, dice Dewey, tenemos la reconciliación de los ideales individuales y colectivos, o al menos a eso deberíamos aspirar. El deber de la comunidad respecto a la educación es, por tanto, su deber moral supremo. Y fíjense que esto, por ejemplo, ejemplifica muchas de las cosas de cómo hemos dejado abandonada la escuela, después de todo, ¿no? O sea, se dice que pues, el gobierno dejó abandonada la escuela, y sí, por los 2 años de la pandemia, pero también la comunidad la abandonó. Es decir, hay algo que no está funcionando bien respecto a la conciencia del compromiso social de la escuela en tanto institución colectiva, ¿no? Por la ley y el castigo, por la agitación y discusión, la sociedad puede regularse y formarse en un modo más o menos azaroso y casual, pero mediante la educación, la sociedad puede formular sus propios fines, puede organizar sus propios medios y recursos y formarse con precisión y economía en la dirección en que desea moverse. Y la educación también, añadimos a esto, nos ayuda contra toda esta cultura de la manipulación y de las medias verdades o las fake news, ¿no? Que también van configurando las relaciones sociales, ¿no? Los grupos de interés, ¿no? Y ahí está un resumen del credo pedagógico, ¿no? Que ya lo hemos estado comentando, por lo cual
lo obvio. Algunas referencias bibliográficas, obviamente son mínimas, ¿no? De donde he tomado los elementos para esta exposición, el texto de mi credo pedagógico, el de democracia y educación, que se profundizará más en la próxima sesión, el texto de la biografía de Sidney Hook, John Dewey, Semblanza Intelectual, y este articulito que yo les mencionaba, de mi autoría, Democracia y Educación, lecturas y debates sobre la obra de John Dewey, que ahí está también creo que en los recursos bibliográficos de la materia. Y entonces, bueno, hasta ahí la presentación. Abro un espacio pues para comentarios, observaciones que quieran hacer, con todo gusto. Aquí estoy para esto que sería el cierre, ¿no? de la sesión de hoy, ¿no? Los escucho. Que no se peleen, Profe, Ana Laura quiere hablar. Pues que hable, adelante. Es que levantó la mano, pero bueno. Yo nada más quería como que comentar algo de que a los niños los presionan mucho con demasiadas actividades. O sea, eso que decía de la programación a los 5 años. Y me puse a pensar de que es verdad, o sea, justo mi hermana ahorita está esperando una niña. Y las dos inconscientemente empezamos de que hay que enseñarle inglés desde chiquita, hay que enseñarle a leer, hay que enseñarle esto. No sé, como que siento yo que ya casi todos estamos programados a que debemos ser algo útil para la sociedad, debemos como que sobresalir, debemos tener algo más que nuestro compañero de al lado. Por ejemplo, esto del inglés, o sea, si tienes el inglés ya tienes abiertas bastantes puertas en diferentes lugares. Y se me hace, ahorita que me puso mucho a reflexionar esto, o sea, de que no debemos imponer a los niños a seguir este tipo de pensamientos, porque no son máquinas, o sea, no pueden hacer todas estas actividades, y más que ni siquiera sabemos si le van a gustar, ¿no? O sea, sí me parece interesante lo que menciona Dewey, y me gusta mucho su pensamiento, o sea, todo lo que vimos en la exposición me parece muy interesante traerlo a esta época, o sea, traerlo incluso después de pandemia, como dice usted, que todas las cosas ya han cambiado y hay que renovarlas. Y otra cosa, maestro, ¿nos puede compartir la presentación? Porque sí me gustó mucho. Pues déjala, pongo en Mercado Libre. No, sí, claro, las comparto, sí, claro que sí. Gracias. De nada. Pues como yo pienso que sí, tenemos conscientemente una especie de cultura del autorrendimiento y de la autoexigencia, y incluso que uno es víctima también, víctima de esta cultura de la autoexigencia, incluso en las peores circunstancias desfavorables como estas de la pandemia, ¿no? De exigirse demasiado y de acelerar los procesos. ¿Qué necesidad tiene un niño de 5 años, de 4 años de estar aprendiendo inglés así o 3 años o menos, ¿no? No le hace daño, pero tampoco es una cosa que debe ser forzada, ¿no? O sea, de hecho, y no solamente que aprenda inglés, ¿no? Pues que aprenda náhuatl, que aprenda chino mandarín, en fin. El niño puede aprender muchas cosas, ¿no? Que sean significativas. Lo que se critica es que no le deje espacio a eso para eso, que es su misión esencial, ser niño, ¿sí? Afortunadamente, pues yo cuando era niño, bueno, mis padres, pues no me imponía nada, ¿no? La verdad, ni yo me dejaba imponer porque me largaba a jugar béisbol y sabían de mí hasta que tenía hambre y regresaba. Pero no había así como que una presión, así, una exigencia de rendimiento tan irracional, ¿no?
Y hoy sí, hay mucha esta idea de, el niño tiene 3, 4 años, ya lo quieren hacer campeón olímpico, ¿no? Así como si fueran todos chinos, ¿no? Con perdón de los chinos, o sea, así como que ya programados de lo que vas a hacer. ¿Por qué no generar más bien en las niñas y los niños este sentido de autorreconocimiento, de identidad, de libertad, de reflexión, de valoración de sí, actitudes que destierran el racismo, los prejuicios, que instauren el cuidado de sí, que los hagan conscientes del mundo donde viven? Ese tipo de cosas, creo, es más útil enseñar a un niño a plantar un árbol que enseñarle programación básica. Como diría por ahí, tenía la frase y no quiero dejarla de lado: no tengo tiempo para aquellas cosas que no tienen alma. Creo que lo dice Bukowski. Y me parece muy importante esto. Este principio me parece muy importante. O sea, ¿qué es realmente lo importante en la formación humana? María Claudia, tienes la mano levantada, adelante. Gracias. Bueno, yo nada más quería comentar, o sea, tenía una duda entonces, o sea, Sí. el planteamiento del autor. Es que, bueno, yo me quedé mucho con lo que dijo usted, que era pragmatista. ¿Sí se dice así? ¿O pragmatista? Pragmatista, sí. Pragmatista. Que, bueno, según haya leído en la materia de teoría del conocimiento, es cuando optan por ejemplo, una verdad pragmática es aquella verdad que resulta útil, ¿verdad? Entonces, estoy asumiendo que él ve la educación al ser la representación de la verdad, sí, del conocimiento, como algo que debe servir en la sociedad, ¿no? Por eso que es útil para la democracia. Pero no como usted decía, no, más bien, precisamente como usted decía, no como un utilitarismo de servir nada más de servir como producto, sino servir de serle útil, de ser, o sea, realmente, ¿no? Que sea útil, que es en un proceso tan importante como el de la democracia, ¿no? Que actualmente pues es implementada en casi todos lados. Entonces, es así, o sea, él ve que debe de servir a la sociedad por su corriente pragmatista. Sí, bueno, o sea, él está pensando en los dos protagonistas, ¿no? En los dos, en las dos dimensiones, la dimensión individual, ¿no? Y la dimensión colectiva. Porque en la dimensión colectiva, para él se realizan los fines de lo individual y viceversa. Y en la dimensión individual se realizan los fines de lo colectivo. La apropiación que hace del conocimiento, la reflexión que establece desde la perspectiva de Dewey es un planteamiento reflexivo, no determinista, no positivista o no meramente utilitario y no individualista. Quizás la diferencia es esta, que Dewey está hablando continuamente de esta dimensión colectiva, ¿no? De esta toma de conciencia. Por un lado, insisto, está el progreso del individuo en concreto y del otro lado la necesidad de que este progreso del individuo aporte al progreso de la colectividad, ¿no? Entonces, no es como de alguna manera podríamos pensar en la posmodernidad, ¿no? Como una especie de relativismo o utilitarismo o individualismo extremo. Eso no sería, por supuesto, la posición de Dewey, ¿no? Sino una postura reflexiva, crítica, antimetafísica en cierto sentido, ¿no? Antimetafísica en una filosofía de la educación que estaría más allá del esencialismo, ¿no? De los fines últimos de todo proceso educativo. Por eso yo decía que pensar la educación como una forma y no una sustancia siempre idéntica a sí misma, ¿no? La educación tiene mucho que ver con los tiempos, con las necesidades de los sujetos, con las aspiraciones de los sujetos, ¿no? E incluso fíjense cómo en la presentación estuvimos hablando de la utopía, ¿no? Y de este término que acuñamos, ¿no? Del realismo utópico, que a mí me parece una manera muy padre de plantear lo educativo, ¿no? Desde el realismo utópico. Porque siempre la vida humana es proyecto.
es proyecto inacabado, ¿no? Es un proyecto donde la voluntad ejerce un poderoso papel en aquello que nos vamos a configurar o que queremos configurarnos, ¿no? Claro, intervienen muchas variantes del azar, ¿no? De las circunstancias, pero finalmente, ahora sí me veo medio nichano, ¿no? La vida es voluntad de poder en este sentido, o voluntad de saber, diría yo, a la que puede llegar el individuo. La vida no tiene que ser simplemente repetición, conformismo, formas repetidas de lo mismo, ¿no? Sino tiene que ser aspiración, deseo, imaginación, creación, sentimiento, esperanza, utopía. Eso es lo que puede ser la vida. Y eso es lo que deberíamos estar formando a las niñas y a los niños, a los jóvenes, ¿sí? Pensar en el proceso de la humanidad como algo ya que ya está determinado, como algo que es insalvable, como algo totalmente negativo, como destinado ya al infierno de Dante, pues me parece pues derrotarnos antes de tiempo, ¿no? La vida es lucha, ¿no? Y aunque incluso, aunque la pelea final, como la pelea que daremos a la muerte, esté perdida, ¿sí? Lo que importa es lo que suceda en todo ese trayecto, ¿sí? Es un poco lo que yo pienso, ¿no? Porque la educación también sirve para eso, ¿no? Para esto que Nancy hablaba de reconocer, ya no Nancy, de reconocer nuestro pensamiento finito y el azar de nuestra circunstancia, lo que llaman en ontología, la contingencia de nuestro ser, ¿no? O la fragilidad de nuestro ser. Y ahí donde nuestro ser es frágil, donde reconocemos que nuestro ser es frágil, la educación entonces toma esta dimensión mayúscula, ¿no? De servir de puente, de nexo, de apoyo, de base, para sin dejar de lado esa fragilidad que siempre nos va a constituir para poder ser otros, ¿no? Para poder proyectarnos para el presente y para el futuro, ¿no? Entonces, por eso el pensamiento de Dewey creo que tiene mucha relevancia, ¿no? Y también nos sirve para prejuiciarnos, ¿no? También, ya nos estarán hablando en la próxima sesión. Pienso que también el pragmatismo de Dewey o la filosofía de la educación en Dewey nos sirve también como para fijarnos un criterio si de poner a prueba los modelos, ¿no? De ver qué tan útiles resultan, ¿no? De ver qué tan adecuados están respecto a las circunstancias de su operatividad y la configuración del tipo de sujetos en contextos específicos, ¿no? No para asumir la educación y los modelos curriculares como un fatum, ¿no? Como un algo hecho ya, sino para marcar formas de intervención de los sujetos en eso, que aparece como determinado. Entonces estaríamos hablando de una formación siempre como en proceso, ¿no? Y ahí está la riqueza, pues, de este enfoque, ¿no? A mí me parece que es un enfoque que se puede explorar muchísimas cosas, y sobre todo esto otro también que de lo que hablamos, ¿no? Y con esto como que cierro, salvo que ustedes quieran hacer otro comentario, de lo importante que es sumar ahora la educación para la formación política, para la formación democrática, y que esta democracia vaya operando en los distintos niveles, sobre todo ahora que con que la lógica del dispositivo virtual se toman una serie de decisiones de lo más anárquicas y de lo más o deterministas o casi diría terroristas a veces respecto a los modelos formativos, ¿no? Inquisitoriales a veces, ¿no? Autoritarias, ¿no? Yo creo que también la pandemia ha revelado esta otra parte del autoritarismo de las instituciones educativas en todos los niveles,
en todos los niveles, es lo que yo he visto, ¿no? Y de cómo se configuran las relaciones de poder en todos los niveles de la formación. Pero frente a eso, que pues el punto de quiebre de pensar lo educativo y pensar lo educativo respecto a la sociedad y el horizonte posible del siglo XXI, ¿no? Es lo que yo, parece como conferencia eso, ¿no? Pero es lo que yo pienso, ¿no? Ahora sí que es parte de mi credo pedagógico, ¿no? Y creo que este discurso pues se tiene que adecuar a los distintos niveles, ¿no? Uh, por eso yo coincido tanto con las ideas de Dewey, sin ser, por supuesto, un especialista, ¿no? Yo creo que hay que desprejuiciarse también sobre las miradas de lo educativo, ¿no? Y ser como que más plural. Y en ese esfuerzo estamos, ¿no? Y este curso pues apunta para allá, ¿no? A este pluralismo epistemológico en lo educativo. ¿Algún otro comentario, compañeras, compañeros? Me parece que ha sido muy rico la exposición y los comentarios que hemos tenido. No sé si tengan alguno más como para el cierre. Y si no, pues a ver, Anesi, adelante. Gracias, maestro. Pues respecto a la educación, respecto a la democracia, lo que yo pensaba es que, pues sí, muchas personas, pues con razón, se quejan de que la democracia no funciona. O sea, y pues por muchos lados no funciona. Una es que, por ejemplo, digamos que el gobierno no le hace caso a los representados. Y, y otra es que los representados no saben, o sea, no, de verdad no saben qué aspectos tomar en cuenta para ejercer su voto de manera informada. Y precisamente no tienen información suficiente para saber cómo hacerlo. O sea, no se nos ha educado para saber qué cosas tomar en cuenta, ni siquiera dónde checar las propuestas de las elecciones. Muchas veces, pues las personas al no tener recursos o sea, sí, recursos educativos de cómo saber escoger un candidato o cómo se checan las propuestas de un candidato o qué ha hecho esta persona en otros puestos que ha ocupado o qué ha hecho su partido por la sociedad. Al no tener esto, pues se van por si me cae bien, si hizo un chiste, si repartió tarjetas de Soriana o vales de despensa. Y pues claro, o sea, si ponen así de que no, pues nuestra democracia es súper participativa, súper completa, las personas tienen herramientas para saber ejercerla, pues está padre el asunto. Además de que, pues sí, yo recuerdo, al menos desde nivel primaria, no se nos educa para pensar como una sociedad, o sea, para pensar en el otro. Pues por muchas circunstancias también es que no nos damos el tiempo de pensar en el otro porque estamos batallando con nosotros mismos para salir adelante, que pues no hay mucho tiempo, pero además en la escuela no se nos inculca a pensar como grupo, a pensar de que, bueno, puedo desistir de algo que me podría beneficiar un poquito a mí para mejor tener una vida más completa como grupo, más completa como sociedad. No se pone el enfoque ahí, sino creo yo en situaciones, al menos en ética y cívica, se pone el enfoque en cosas más, si tu mamá te dice que mentiste, ¿tú qué debes hacer? O al menos mis exámenes eran así, de si tu mamá te dijo que no hicieras tal cosa y la haces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a disculparte? ¿Vas a hacer cosas? Como no veo dónde quieren llegar con eso. Siento que pues lo mismo, los profesores no son tratados como el sujeto que deberían ser, o sea, están educando a la población del mañana y yo no sé por qué lo ven tan como cualquier empleo y aparte mal pagado muchas veces, o sea, con el salario mínimo. Entonces, pues entiendo que los profesores ya estén con los tiempos a raya, con 40 alumnos, que pues lo que se les facilita más es hacer exámenes así, pero pues no estamos poniendo suficiente atención en lo que estamos enseñando y cómo estamos llevando a cabo esto, tanto con los alumnos como con los maestros. Sí, pues bueno, son muchas cosas, en verdad. Yo creo que no hay cultura democrática sin formación democrática, sin formación para la ciudadanía propiamente, ¿no?
y eso nos ha hecho ser una cultura medio extraña, ¿no? En la cotidianidad somos muy poco solidarios, solamente en las desgracias somos solidarios, ¿eh? Es muy propio de los mexicanos, ¿no? Ser así, ¿no? Solidarios ya cuando el agua nos llega al cuello, ¿no? O cuando estamos atrapados entre los escombros de los frecuentes sismos de septiembre, ¿no? Solamente las desgracias, ¿no? Pero deberíamos ser una sociedad más cooperativa entre nosotros, ¿no? Y eso sería como una toma de conciencia de nuestro destino colectivo, ¿no? De nuestra de nuestro tiempo histórico, ¿no? De que si no nos ayudamos entre nosotros, pues bueno, ¿quién lo va a hacer, no? Y que también no deberíamos de depender de las estructuras del poder, ¿no? Aquí ya se impone otro análisis así como del mexicano, ¿no? Siempre estamos esperando que nos lleguen las cosas, que nos den la beca, que nos, en fin, ¿no? Que la revolución nos haga justicia, ¿no? Somos muy pasivos, esa es la verdad. Somos muy, 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 muy pasivos, ¿no? Y eso es un rasgo negativo. Yo creo que en filosofía, y estas son las cosas que ya lo he comentado mucho, son de las cosas que más me desesperan, ¿no? La filosofía, la filósofa, el filósofo son por su misma esencia dinámicos y activos. Se entiende el contexto, ¿sí? Sí se entiende. Se entiende la desesperación y el cansancio. Se entiende. Yo estoy absolutamente cansado, ¿sí? Sin embargo, pues como digo, me ubico en el realismo utópico, ¿no? Y sé que si me termino por caer, ¿no? Y me instalo en la pasividad, donde quizás estén, no sé, algunos colegas, no sé, pues yo básicamente seguiré siendo el mismo. Y yo no puedo pensar que después de esto, si sobrevivo, sea el mismo, ¿no? O sea, se trata de ser otros, ¿no? Y vamos a ser otros dejando de ser pasivos, ¿no? Vuelvo al punto, ¿no? Hay que seguir también nosotros como sujetos el devenir de lo real, ¿no? Y para eso te debe ayudar la educación, ¿no? La pertinencia, el sentido pertinente de la formación. Muy bien, pues creo que hemos dicho muchas cosas. Me parece más que suficiente lo que hemos dicho este día. Aldo, bueno, sí, sí. Es que estamos privilegiando aquí mujeres, pero adelante, Aldo, adelante. Vaya, como comentario, nomás quería decir que, como hace rato mencionábamos lo del sobre explotarse uno mismo y esto relacionado con la infancia. Pienso yo que en general cualquier, este, o sea, cualquier juego o proceso en general lúdico, como leer historias o cuentos o jugar, sí, jugar cualquier juego, es un primer acercamiento de un niño hacia el conocimiento. Y vaya, entonces, como el niño considero que es un sujeto privilegiado, en tanto se le da la libertad de aprender, y en la medida que es posible, y de convivir. Y siento que, vaya, eh, en los niños obviamente es muy importante esto, pero también, ya cuando uno es adulto, todavía considero que es muy importante que siga desarrollando actividades que influyan en su manera de ver las cosas, como puede ser, vaya, eh, este, consumir arte, o bueno, consumir, creo que no es la palabra, pero en sí, Sí, bueno, o estar en el mundo, involucrarse en el mundo de la cultura, de la literatura, de la poesía. La poesía salva, ¿eh? La literatura salva también. La poesía desintoxica. Hagan eso de vez en cuando, ¿no? Este, hacer eso en mi nombre, dice por ahí alguien. Pero sí, yo creo que tender puentes, ¿no? Con el arte, con lo creativo, ¿no? Sí, creo que tiene mucho sentido. Perdón, Aldo, adelante, adelante. vaya, y en general era eso, y también que,
Sí, marcar que no, me parece que no existe esta misma libertad como se le da a un niño como a un adulto de desenvolverse más desenvolverse más en general. Ujú. Y piensen cómo esta pandemia pues ha cancelado los pocos espacios de la realización del ser niño, ¿no? Que es la convivencia con el otro, el encuentro con el otro, eh, lo lúdico, el tacto, el gusto, todo eso que involucra la edad de oro, diría José Martí, ¿no? Y es terrible, ¿no? Es terrible. Habremos de lidiar con este problema de la formación de nuestros niños un tiempo, ¿no? Una generación al menos, creo yo, va a quedar marcada por esta impronta de la pandemia, en muchos sentidos, ¿no? Y entonces es una buena oportunidad para pensar, creo yo, la formación humana, ¿no? Eh, y para no dejar las cosas como estaban, sino para pensarlas mejor, ¿no? Incluyendo, como dice algún colega, la no satanización incluso también de ciertos ambientes virtuales o ciertas ventajas, ¿no? Pero no supeditar, a mi punto de vista, es no supeditar la formación al dispositivo, sino poner el dispositivo en función de los fines de la formación. Y eso debería ser un artículo sobre eso, sería muy padre, ¿verdad? Pero bueno, eso que dije, que tienen derecho a copipastearlo si quieren, pero que es parte de lo que yo creo, ¿no? Para pensar la condición de nuestra formación. No sería entonces estar en contra de que los niños se eduquen demasiado, ¿qué? Demasiado, sino que tengan la oportunidad de hacerlo a su manera, a su ritmo, que tengan la oportunidad de disfrutar el proceso, no es un sujeto pasivo que recibe en información previamente procesada AKA, no sé qué significa eso, la mayoría de las escuelas públicas. Pues sí, o sea, tiene que ser parte de la voluntad y del deseo, ¿no? Es como en todo lo humano, ¿no? La voluntad y el deseo determinan realmente la posibilidad de autorrealización de los sujetos, ¿no? Si haces una cosa a fuerzas, pues no te puedes, como diríamos, objetivar en aquello que tú haces, no te puedes realizar en aquello que tú haces, ¿no? Claro, también hay cierto papel de la disciplina y todas estas cuestiones, ¿no? Que tiene cierto sentido, pero todo en la gradualidad, ¿no? Todo en la justa medida, ¿no? Este, eh, y ya dejar de pensar en la educación como castigo, como tristeza, no sé, eh, em, como algo negativo, pues, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? La educación tiene que estar muy pegada a lo vivo, ¿no? Y a lo que se disfrute. Bien, pues ahora sí ya lo dejamos aquí, que ya estoy absolutamente agotado y todavía tengo que leer para mis clases de mañana. Luego les cuento. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo viernes, con la exposición que sigue, que es de DUI, la prolongación de DUI, y luego pues revisamos el resto de la programación para que no se me olvide, o alguna alma caritativa, por ahí estoy viendo, me haga el listado para que me recuerde cómo va el rol, porque luego se me va la onda. ¿Ok? Yo lo hago, maestro. Muy Subo bien. un documento con eso, así Sí, de que lo orden. subí, sí. Ujú. El desorden de exposiciones. Muy bien. Muchas gracias, Anesi. Gracias, Ana Laura, Aldo, María Claudia, Emilio, et al. Y las demás y los demás. Nos vemos entonces el próximo viernes. Cualquier cosa, aquí andamos. ¿Ok? Gracias, Gracias maestro. a usted, profe, que descanse. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Cuídense. Muchas gracias, Chao. profe. Hasta luego. Chao, chao. Bye. Hasta luego, profe. Que estén muy bien. Hasta luego, Ana Laura. Buenas noches.